Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Segunda Samuel capítulo 12. Vamos a leer desde el primero hasta el versículo número 9. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. El rey David había preparado todo cuidadosamente. Se había enamorado de una mujer casada, de una mujer que era esposa de uno de sus generales. Era el momento en que los ejércitos salían a la guerra, los generales iban al frente de los ejércitos, y él un día, mirando desde la terraza de su casa, vio a esta mujer y se enamoró de ella. Y no solamente se enamoró, sino que la tomó como mujer y después la devolvió a su casa. La mujer queda embarazada. Y entonces él tiene un problema. Y para solucionar ese problema, da la orden de que manden a Urías Heteo, el marido, al frente de batalla, y que todos se retiren y dejen que el enemigo lo mate. El enemigo mata a Urías Heteo, y cuando él recibe la noticia, entonces trae a la mujer a su casa. Tomó a la viuda como esposa y todo siguió su marcha. Nadie realmente podía echarle en cara nada, porque nadie había visto cómo habían sido las cosas. Su prestigio estaba a salvo. Sin embargo, había cometido un adulterio y había cometido un homicidio. Y no importa que el que haya matado haya sido el otro. Hoy nosotros tenemos el concepto de autor intelectual, ¿no? Se puede decir que acá estuvo un autor intelectual. Él armó este homicidio. Y siguió juzgando al pueblo. Pero le pesaban esas dos cosas en su haber. Estaban allí pesándole. Y Dios mandó al profeta Natán. ¿Cuál es la misión que tiene este profeta Natán? Tiene que hacer caer esa fachada de hombre justo, de siervo fiel, de juez de los demás, y despertar la conciencia dormida de David en ese momento. Natán tiene que comunicarle el mensaje de Dios al rey, pero Natán es un hombre que conoce profundamente el corazón humano. Y porque conoce profundamente
en el corazón humano tiene sabiduría espiritual para plantear las cosas y sabe cuál es la reacción que siempre tiene el hombre. Y por eso va a seguir, para comunicarle va a seguir un camino indirecto, no el camino directo. El camino directo hubiera sido ir y decirle a David, esto es lo que has hecho. Pero él decide seguir un camino indirecto y comienza con una parábola, con la parábola que nosotros hemos leído, pero la presenta en tal forma que David no interpreta que es una parábola. En general, los profetas que estaban en contacto con el pueblo, cuando había una injusticia, la llevaban delante del rey para que el rey juzgara. Así que él se presenta delante de él y comienza a contar esta parábola, que él sabe que es una construcción artificial de él, pero David está creyendo de que lo que está escuchando es algo que ha pasado en su pueblo. Y la parábola es muy sencilla, dice, dos hombres estaban en una ciudad, el rico tenía mucho rebaño, ovejas, vacas, y había un pobre que tenía una sola corderita que había comprado y que la criaba como una mascota dentro de la familia. Dice, la tenía dentro del hogar, dentro de la casa. Era una mascota, dice, para sus hijos. El rico, dice, recibe un amigo y quiere agasajarlo, y abusando de su poder toma la corderita del pobre y la sacrifica. Y si ustedes se detienen en la parábola tal cual como la plantea Natán va calentando la ira de David. Le presenta un caso de tal injusticia que David se va cada vez más airando hasta que cuando llega al final David estalla. Y estalla diciendo, vive Jehová, que el que está iliso es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. De pronto David se encuentra con su propia realidad. Emitió un juicio sobre su propia conducta. ¿Por qué Dios tomó este camino? ¿Por qué Dios tomó este camino? Porque la tendencia del hombre con su propio pecado es siempre divagar en justificaciones, divagar justificando. Cuando aparece el pecado al principio y Dios interpela a Adán, lo primero que contesta Adán es, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Observe usted la frase, la mujer que me diste por compañera tiene nombre. Se llama Eva o varona, como le puso Adán. Pero él no la menciona por nombre. La menciona por la relación que tiene con Dios. La mujer que me diste por compañera. Es decir, me diste esta mujer y es responsabilidad tuya que me la diste el que yo haya pecado. Porque si no me la hubieras dado, yo no hubiera caído. Quiere decir que en última instancia Adán pecó, pero le está tirando la culpa a Dios mismo, que es el que le dio la mujer. Es decir, empieza a divagar en sus justificaciones. La segunda cosa frente al pecado es que el hombre busca atenuantes. Cuando lo interrogan a Eva, ¿por qué lo hizo? Dice, la serpiente me engañó. Es decir, acá hay alguien que influyó en tal forma que es el tercero que me indujo al pecado. Eso que dice la mamá cuando va al colegio porque hizo algo malo y le dice a la maestra, mi hijo es bueno, pero los compañeros son el problema. Es decir, está buscando un atenuante para la conducta. Y acá Eva busca un atenuante. La mala compañía tiene la culpa, no yo. El hombre minimiza las faltas. Caín mata a su hermano Abel, lo mató. Y Dios viene y lo marca y le da el castigo. Y él dice, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo. No mide la dimensión del hecho, desactiva la culpa. Fíjense, estas son reacciones humanas frente al pecado. El pecado propio siempre es minimizado. El pecado propio siempre es justificado. El pecado propio siempre es atenuado. Había una mujer que un día va a consultar a su pastor y le dice, pastor, tengo un problema. Dice, y es que soy muy exagerada. Cuando hablo y cuento las cosas, las exagero en tal forma que cuando me voy me quedo mal.
Y dice, ¿qué puedo hacer? Entonces el pastor le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es esto. Cuando se dio cuenta que exageró y se fue de la realidad, usted tiene que volver a la persona y decirle que ha mentido. Y después dice, pastor, no me gusta que llame mentira a mis exageraciones. Es decir, ya le había encontrado otro nombre al problema, ¿no? Y esto era más liviano. Y creo que esto muestra todas las trampas que hacemos para eludir la responsabilidad personal. Todas las trampas. La tendencia del hombre con el pecado propio es minimizarlo, es justificarlo, es atenuarlo. Ahora, con el pecado ajeno no ocurre lo mismo. Hay que señalarlo, hay que magnificarlo, hay que condenarlo y hay que publicarlo de ser posible. Porque es el pecado de otro. Esa es la actitud que tenemos frente al pecado. Natán usa una parábola para eludir todo este camino de David. La presenta en tal forma que hace que David juzgue el pecado propio como si fuera pecado ajeno. Si hubiera entrado directamente, hubiera empezado la justificación, el minimizarlo, el atenuarlo, pero resulta que él lo juzga pensando que es el pecado del otro, y para el pecado del otro siempre somos implacables. Y por eso David se condena en ese momento a sí mismo. Y produce un resultado doble esto. Yo leyendo este pasaje digo, hay dos cosas que revela este pasaje. En primer lugar, revela el corazón humano. David está dispuesto a indignarse por el pecado del otro, a condenarlo, a ser inflexible, imponer un castigo, pero con su propia falta la ha minimizado, porque sigue en el trono y ni siquiera se acercó a Dios para arreglar las cuentas. Y así somos, complacientes con nosotros mismos, implacables con el prójimo, dispuestos a ver la paja en el ojo ajeno, como dijo Jesús, y nunca la viga en el propio. Eso forma parte de la tendencia humana. Y este pasaje muestra el corazón humano al desnudo, y esto es lo primero que revela. El corazón humano es así. Es un pasaje revelador. Así es como funciona el corazón del hombre. Su pecado no lo ve, pero en el otro lo condena. Pero en segundo lugar, muestra la eficacia de la palabra de Dios tocando el corazón. Porque confronta a David con la palabra de Dios realmente. Está hablando con el profeta de Dios. Y en esta forma llega la palabra de Dios y destruye todas las defensas de David, despierta la conciencia dormida y revela la magnitud del pecado. Si usted lee la carta de Santiago, en la carta de Santiago, Santiago dice, es semejante, que la palabra es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, que es un espejo. Lo que hizo en ese momento Natán es ponerle el espejo a David. Y cuando le dice, tú eres ese hombre, él se da cuenta que ese hombre que él había visto en el espejo y que era condenable, era él mismo. Era él mismo. Vio en ese momento su verdadero rostro. Ese hombre eres tú. No es ni tu prójimo ni tu vecino. Es tu pecado y es tu culpa. Esa es la verdad espiritual de David. Se le hace patente en ese momento la verdad espiritual y se da cuenta del lugar en que está. El reconocimiento del propio pecado, del pecado propio, no del ajeno, sino del propio pecado, es lo que nos da la visión real de quiénes somos y del estado en que estamos. Nuestra verdad espiritual es imprescindible. ¿Y por qué es imprescindible? Porque nadie puede entender, y escuche bien esto porque esto tal vez sea el nudo de todo lo que quiero decir hoy, nadie puede entender la gracia de Dios. Nadie puede entender la misericordia de Dios. Nadie puede entender el perdón de Dios si primero no entiende la magnitud de su propio pecado. Nadie puede entender esto, no puede entenderlo.
si uno no es consciente de su propio pecado, si no es consciente de la perversión de su propia naturaleza, no alcanza a entender la dimensión de la gracia de Dios, ni alcanza a entender la dimensión de la misericordia de Dios, ni alcanza a entender la dimensión del perdón de Dios. Siempre la misericordia, la gracia y el perdón quedan reducidos porque yo no comprendo mi propia naturaleza. La comprensión del propio pecado y la propia condición pecaminosa es indispensable para que tomemos dimensión de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la misericordia de Dios y de lo que es el amor de Dios. Jesús entra a la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo lo recibe en la casa y viene una mujer pecadora, todo el mundo sabe que es una mujer pecadora, y llega y se inclina ante los pies de Jesús y comienza a llorar y los unge con los cabellos y los seca, los unge con ungüento, los seca con sus cabellos. Y Simón el fariseo dice, si este hombre supiera que esta mujer es pecadora, y Jesús le da una explicación y le dice, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay una relación directa entre la comprensión del propio pecado y la comprensión de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Si yo no entiendo lo que es mi condición de pecador, siempre voy a tener una idea pequeña de Dios, pequeña de la gracia, pequeña de la misericordia y pequeña del amor de Dios. Si no tenemos conciencia de la gravedad del pecado, no podemos valorar ni la gracia, ni la misericordia, ni el perdón de Dios. ¿Y qué es el pecado? Cuando Adán pecó y Dios se acercó buscándolo, la pregunta que le hace Dios es, Adán, ¿dónde estás tú? Y esta es la primer gran definición del pecado que nosotros tenemos en la Biblia. La primer gran definición del pecado. Dios lo va a buscar en el lugar en que debía estar. En el lugar de la paz, en el lugar del gozo, en el lugar de la alegría, en el lugar, para eso fue creado. Era el lugar donde Dios lo puso. Dios lo va a buscar a ese lugar, porque el proyecto de Dios es que Él viva en la paz, que viva en la alegría, que viva en el gozo, que viva disfrutando, así que lo va a buscar a ese lugar y no lo encuentra. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ubicó Dios? Adán. Adán se ubicó en el lugar del miedo, en el lugar de la angustia, en el lugar de la tristeza. Adán malogró el proyecto de Dios. No está donde debe estar. Se ha perdido. De ahí viene el término perdido que nosotros usamos. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque él tenía que estar en ese lugar. Porque para eso había sido creado. Porque ese era el proyecto para su vida. Pero salió del proyecto y perdió la bendición. Adán en ese momento llegó a ser lo que no debía nunca ser. Pecado no es solo hacer el mal. Estas definiciones a veces simples tienen también su costado engañoso. Pecado no es solamente hacer el mal, pecado es hacerse el mal, en primer lugar. Es hacerse el mal. El que miente, el que adultera, el que mata, el que practica la hipocresía, el fariseo, no le hace mal a los demás. En primer lugar se hace mal a sí mismo, porque se desubica del plan de Dios. Es el primer damnificado. ¿Por qué? Porque se pierde, está perdido. Por eso se califica el pecado como necedad. ¿Qué es un necio? Yo una vez definí aquí un necio, la palabra naval en hebreo, como un estúpido voluntario. Es decir, el que es estúpido pero por deseo propio. Es un necio el pecador y se califica de necio porque se está hiriendo a sí mismo con lo que hace. Y el que se hiere a sí mismo es un tonto, es un tonto. Quiere decir que lo primero que hace el pecado es hacerme mal a mí mismo. David hizo el mal, pero se hizo mal a él, Malogró el proyecto de Dios, porque cuando Dios lo llamó como le explica después Natán, te llamó para hacerte rey de este pueblo. Te puso delante de todos los reinos y te dio el reino de Judá, al que perteneces, y te dio el reino de Israel del norte, y lograste gobernar sobre las 12 tribus. Te dio la victoria sobre todos tus enemigos, y el proyecto de Dios es que seas un rey brillante, y resulta que malograste el proyecto de Dios.
Le está diciendo, ¿dónde estás? No estás donde debías estar, no estás donde el proyecto de Dios tenía el objetivo para tu vida. No estás en el lugar donde debías que ubicarte, saliste del proyecto de Dios. David en ese momento llegó a hacer lo que no debía hacer. Y el pecado es eso. El pecado es que nos ubicamos en un lugar donde llegamos a ser lo que no debemos ser. Aquello para lo cual no fuimos creados, ni elegidos por Dios, ni salvados por el Señor Jesucristo. Nos ubicamos en un lugar equivocado. ¿Y por qué Dios lo manda a Natán para que hable con David? Porque Dios va a buscarlo a David. Y va a buscarlo a través del profeta, porque quiere sacar a David de su propio pecado, lo quiere sacar de esa situación. Es interesante hacer la diferenciación. Y yo me acuerdo de cuando yo era chico y cómo me lo explicaban. Le explican, el pecado es como una mancha. El pecado es como una mancha. Cuando nos ensuciamos la ropa. Y entonces Jesucristo vino para limpiar esa mancha. Ahora, para los chicos está bien, pero nosotros ya no somos chicos acá. No somos chicos. El pecado es mucho más que eso. No es que el hombre cuando peca se mancha, sino que se mete en el chiquero, se desubica, se mete en el fangal. Es distinto el asunto. No es que Dios simplemente me limpia una mancha, sino que me tiene que sacar de un estado en el que estoy. Dios no viene acá a David para limpiarle la mancha que tiene por el adulterio y por el asesinato. Lo viene para sacarlo de su condición, porque se fue del plan de Dios. Porque está en la otra punta del plan de Dios. David está donde no debe estar y hay que hacerlo volver. Por lo tanto hay que irlo a buscar. Hay que irlo a buscar. Y esa es la tarea de Natán. Mostrarle el pecado para hacerlo salir del chiquero y para que vuelva a Dios. Y este es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio llega a la gente mostrándole la condición delante de Dios. Y entonces mucha gente que no lo entiende se queda en el principio y dice, yo escucho el Evangelio y me cargo de culpa. Y justamente no es el objetivo del Evangelio cargarlo de culpa, sino que pueda salir de esa situación. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es salir de esa situación, no llorar sobre lo que pasó. Lo que pasó, pasó. No se puede solucionar ya. Hay que salir de esa situación. Y hay que salir de esa situación porque está frustrando el proyecto de Dios para su vida. Para que vuelva, necesita que alguien lo llame, que alguien lo haga volver en sí. La persona no vuelve sola en sí. En el Evangelio, fíjense este detalle del Evangelio, Jesús recibe siempre a los enfermos. Los enfermos van solos a Jesús. Dice, Bartimeo lo llama, lo necesita Jesús, está enfermo. Jairo lo llama. La mujer que está con flujo de sangre lo llama, él va y toca detrás el manto, los amigos que traen al paralítico, no, están llamándolo a Jesús para que Jesús haga algo, pero no necesita Jesús salir a buscar a los enfermos vienen, todos vienen, para ser sanados. Pero Jesús tuvo que salir a buscar a los pecadores, tuvo que ir a Samaria y sentarse en el pozo de Samaria para la samaritana, porque la samaritana no iba a ir por su cuenta, tuvo que llamarlo a Zaqueo, porque no iba a ir por su cuenta. Tuvo que levantarlo a Leví, porque no iba a ir por su cuenta. Tuvo que ir a buscar a Pedro, porque él no iba a retornar por su cuenta. Tuvo que ir a buscarlo a Tomás, porque no volvía por su cuenta. Quiere decir que los que estaban con problemas físicos, de enfermedades, corrían a Jesús. Pero los que tenían problemas espirituales, había que irlos a buscar. Ninguno salía corriendo para buscar a Jesús. Porque en el pecado hay resistencia. No toma solo el pecador el camino de retorno. No lo toma solo. David fue confrontado con Dios porque el pecado es mucho más que un acto. Es mucho más que un acto. Es la dirección que se le da a la vida. Cuando yo entro en el pecado le doy una dirección a mi vida. Y el arrepentimiento es mucho más que dolor por el pecado. Es el redireccionamiento de la existencia. Le doy una nueva dirección a la existencia. Eso es el arrepentimiento. Yo puedo llorar todo el tiempo acá por lo que hice. Esto es remordimiento, nada más. Es realmente arrepentimiento cuando yo tomo el camino de retorno, cuando vuelvo al plan original. Cuando digo esto está mal y me voy a ubicar donde Dios quiere que esté. Martín Lutero tiene una frase muy interesante. Él dice, Cristo no quita el pecado del hombre, quita al hombre del pecado. ¿Lo entendemos la frase? No quita el pecado del hombre, lo quita al hombre del pecado. Lo que viene es para sacarlo de la condición en que está. No para limpiarlo un poco, sino para realmente ponerlo en otra situación. Si nosotros hubiéramos preguntado a David, ¿cómo está orientada tu vida espiritual? David hubiera dicho que todo está bien, todo está bien. Yo sigo en el trono y yo sigo impartiendo justicia. Pero la dirección de su vida
la dirección de su vida, se había torcido. Estaba ubicado en el pantano del mal, había cedido el trono, lo había cedido, y vivía en la injusticia. Cuando la palabra de Dios llega a él y es confrontado con la palabra de Dios, entonces inicia el camino de retorno. Pero necesitó que alguien viniera y lo confrontara en ese momento, lo pusiera frente a su propia realidad, porque si no, no vuelve. Porque el pecado es una alienación de la realidad. Yo salgo de la realidad. David había salido de su propia realidad. Había salido de su realidad. Estaba viviendo una ficción. Y había que traerlo de vuelta a la realidad. Y el que vive una ficción no vuelve solo. Alguien tiene que irlo a buscar. Natán es el que lo va a buscar para traerlo, para que venga. La oveja que se perdió necesita que el pastor salga a buscarla. No va a volver sola. Necesita que el pastor vaya a buscarla. Porque el pecado, cuando nos encerramos en el pecado nos bloquea totalmente. Y nos bloquea en tal forma que a menos que seamos golpeados por la palabra de Dios, no regresamos. Si usted le pregunta a David cómo está orientada su vida espiritual, él va a dar una contestación diciendo: mi vida es macanuda, fenómeno mi vida. No era así, estaba alienado de la realidad. Pero vamos a olvidarnos por un momento de David y vamos a pensar en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Y vamos a preguntarnos: ¿cómo está orientada mi vida espiritual? ¿Dónde estoy parado yo? La pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás parado hoy? Ayer te encontré en el jardín del Edén. Ayer te encontré con paz, con gozo, con alegría, te encontré allí. Pero yo quiero saber dónde estás parado hoy. ¿Dónde estás parado hoy? Y esta es la pregunta de Dios para nosotros esta mañana. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi relación con el pecado? ¿Cuál es mi relación con el mal? ¿Tengo una correcta dimensión de la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios? Es una confrontación necesaria para que la vida espiritual avance. Y si yo no me confronto a esto, la vida espiritual se paraliza. Se paraliza, se queda allí. Por eso esta mañana nos acercamos a la palabra de Dios y nos confrontamos con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el sentido de esta confrontación? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que saber dónde estamos ubicados espiritualmente. Porque muchas veces la rutina religiosa, los domingos, los cantos, la oración, la música, la ofrenda, todo eso, la rutina religiosa es perjudicial. Es perjudicial. Porque no nos damos cuenta de dónde estamos parados. Porque no analizamos nuestra vida espiritual. Porque como vamos a la iglesia todos los domingos y cantamos y oramos y ofrendamos, ya estamos conformes con eso, ya somos buenas personas. Y David iba todos los días y se sentaba en el trono. Posiblemente Natán lo vaya a confrontar un año después del pecado. Se sentaba en el trono y juzgaba y gobernaba y hablaba de la ley de Dios y de todo lo demás. Se podía decir de David aquello que dice el Señor: este pueblo, este hombre de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y realmente, de labios y en lo que hacía, él honraba al Señor, según lo veían los demás, pero el corazón de él estaba lejos en ese momento. Y muchas veces necesitamos ser sacudidos por una confrontación profunda con nuestra realidad espiritual. Confrontación con nuestros propios pecados. No confrontar al pecado del otro, sino confrontar mi propio pecado, mi propia naturaleza. Porque a medida que me vaya entendiendo más como pecador, voy a entender mucho más qué es el amor de Dios, qué es la misericordia de Dios y qué es la gracia de Dios. A medida que voy entendiendo la dimensión de lo que significa estar lejos, es como valoro el hecho de estar cerca. Esa dimensión de la gracia de Dios no aparece por la teoría de lo que se lee en la Biblia.
La dimensión se adquiere cuando uno entiende cómo se encarna la fe en la propia vida. Me doy cuenta que la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios es mucho más grande de lo que yo creía cuando analizo mi propio pecado, analizo mi propia vida, analizo mi propia dimensión. Y por eso creo que tendríamos que salir en nuestro corazón con esta pregunta, que es la que Dios le hizo a Adán en el principio: ¿dónde estoy parado? Porque Dios no quiere que nadie frustre el proyecto que Él tiene para su vida. Pero muchas veces nosotros estamos donde no debemos estar. Y si estamos donde no debemos estar, si estamos ubicados espiritualmente donde no debemos, entonces tenemos que volver y tenemos que ubicarnos donde debemos estar y ubicar la dimensión de la gracia de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.